caso de Honduras, como una forma de trabajar. Vemos cómo nos interactuamos con los diferentes actores en el campo y vamos tratando de construir esa historia y, ¿por qué no?, de reconstruir esa historia para socializarla a niveles cada vez más amplios y también ir sacando lecciones dentro de esos acercamientos, ir sacando lecciones frente al futuro, frente a la educación y la comunicación y el desarrollo futuro de nuestros territorios. Para eso yo he tratado de ver y de reconstruir a lo largo del tiempo un enfoque que yo le llamo de la unidad de estudio, cómo definimos bien la unidad de estudio, teniendo en cuenta algo que no siempre la ciencia ha tomado en cuenta, que es las esencias del existir humano, teniendo en cuenta que los seres humanos pensamos, que los seres humanos hacemos, pero fundamentalmente lo que nos vuelve seres humanos integrales es el sentir. Y en cuanto al sentir, yo quisiera decir algo acá que los investigadores académicos y los docentes tenemos una deuda con nuestros pueblos, porque en nombre de la objetividad no hemos considerado los sentimientos de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de los obreros, de la población con capacidades especiales. No hemos puesto énfasis en cómo está sintiendo el otro o la otra. Entonces, por ahí es que yo quisiera ver de que cuando abordamos este tipo de manifestaciones tengamos en cuenta esa complejidad y tratemos de replantear nuestra visión tratando de hacer acopio a lo que yo llamo una visión ambiental de la unidad de estudio de la manifestación que estudiamos, una visión social y una visión económica. Porque, ¿qué pasa? Que la mayoría del modo de actuar convencional actual ha puesto en el vértice de arriba lo económico. Y esa es parte del error que nuestra humanidad está cumpliendo. Porque para mí, una sociedad y una economía responsable deben ser las que conserven nuestra realidad, nuestro entorno ambiental y nuestros recursos por la eternidad. En cambio, la economía actual ha querido sobrepasar todo esto y casi se quiere hacer todo a costa de lo social y lo ambiental, como no debe seguir siendo en una nueva propuesta de mundo que quisiéramos tener. Entonces, para ese abordaje, yo trato de dividir o de haber hecho un abordaje desde diferentes visiones disciplinarias. Por ejemplo, una de las visiones disciplinarias primordiales es la historia. Cómo he desarrollado una serie de instrumentos para abordarnos a la historia de esa manifestación, cómo esa manifestación tiene que ver en el espacio, en lo geográfico, cómo esa manifestación tiene implicaciones ambientales, favorables y no favorables, pero cómo están y cómo esa manifestación tiene implicaciones en lo social y también, sobre todo, también en lo económico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tratamos de hacer por lo menos una visión interdisciplinaria que tiene en cuenta estos diferentes puntos de vista, nos quedamos un poco como con más certeza de que estamos haciendo una relectura múltiple y conjunta de la realidad de cualquier manifestación cultural que estudiemos en este caso. Entonces, pongo la historia arriba porque la historia también permea las otras disciplinas. Entonces, pero me pasa algo que cuando, por ejemplo, tenemos casi podemos enfocar dentro de esta visión a cualquier disciplina dentro de eso, siempre teniendo en cuenta estas 5 visiones disciplinarias para el análisis y la interpretación colectiva, participativa de la realidad. Y esto a manera de broma, vemos cómo las diferentes disciplinas pueden andar por ahí, algunas que no se miran, que van por otro lado, pero la geografía, como la visión que articula el territorio, como el territorio no separa actores, no separa temática, no separa el tiempo. Entonces, por ahí es donde yo quisiera hablar de que esa aproximación, incluso el ejercicio que estamos haciendo ahorita, tenga una visión transversalizada desde el territorio, desde lo geográfico. Y en esa construcción, tenemos aquí un ejemplo, la fotografía de la parte superior izquierda, vemos cómo dentro del territorio de 5 municipios, junto a los actores del municipio, vamos construyendo con diferentes dibujos a tratar de visualizar
de ilustrar cómo esas manifestaciones se interrelacionan, se entrecruzan, se entreligan y son familiares. Entonces, por ahí, o por ejemplo, al lado aquí derecho tengo otra plática que si estos dos campesinos no hubieran logrado hacer esa visualización sobre esta manifestación que están desarrollando, esa plática amena, esa plática articulada, sustentada, no se daría. Y cómo preparamos para trabajar en públicos cada vez más grandes, donde tratamos de hacer una construcción y reconstrucción de la realidad, pero desde las diferentes perspectivas locales. Es como desde ese punto de vista es que yo he asumido el Huancasco y las manifestaciones de moros y cristianos. Ahí vemos cómo, por ejemplo,